Hola, pues muchas gracias por sus excelentes participaciones, doctor Bricio Moreno, doctor Eduardo Cárdenas. Creo que fue un panorama bastante adecuado del manejo de estos pacientes con cáncer avanzado epidermoide de cabeza y cuello. Creo que además lo impartieron pues a través de su experiencia, que eso deja bastante para nosotros. Y bueno, esto es una continuación un poquito del Congreso número 13 de SOISTE, que al final, bueno, pues estamos tratando de transmitir estas pláticas del módulo de cabeza y cuello para que todos puedan escucharla. Yo quisiera empezar con una breve mesa redonda para comentar y puntualizar algunos aspectos que tocaron durante sus sesiones. Y si me lo permiten, empezaría con el doctor Bricio Moreno. Doctor, ¿cuál sería la mejor combinación, el mejor esquema de quimioterapia combinado con cetuximab? Mm, bueno, Pavel, fíjate que nosotros en el ISSSTE la verdad es que no estamos ya dando mucho el esquema Extreme por la logística que conlleva. La verdad es que en León no internamos tantos pacientes, son más ambulatorios. Y como nosotros interpretamos el estudio TIP Extreme, que es un estudio que si bien no cumplió su objetivo primario de una diferencia estadística en supervivencia global, en eficacia parece que son similares los estudios. En seguridad creo que sí hay una diferencia, como por ahí les comentaba en la charla, que es significativa. Tienes menos morbilidad, tienes menos mortalidad y sobre todo, aunado, repito, a una logística tal vez un poco más cómoda por el esquema de cisplatino 2 taxel versus el PF, que la verdad es que es un poquito más engorroso. Ahorita nosotros estamos dando más, por ejemplo, en primera línea, en un paciente candidato a tratamiento con sal platinada, el esquema Tip Extreme. Ahora, esta alternativa que les comentaba de Erbitax es un esquema también, les puse ahí un par de casos, nos ha dado buenos resultados en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad. Es un esquema que, como bien les puse ahí, tiene mucha evidencia en estudios del mundo real, en los grupos españoles, tiene información fase 2, entonces creemos que es una alternativa. Entonces yo creo que aquí es más bien pues individualizar al paciente de cada quien. Creo que tienes tres esquemas con información robusta, tienes Extreme, tienes Tipex y tienes Erbitax. Entonces yo creo que pues ahí dependiendo del paciente de cada uno es el que pues se va más a adaptar al perfil, ¿no? Claro. En su opinión, doctor Eduardo Cárdenas. Pues estoy de acuerdo con el doctor Bricio. Francamente, lo bueno es que hoy en día ya tenemos opciones. Antes esto no estaba a debate, tenías solamente Extreme para darles. Eh, Creo que es una cuestión de individualizar a cada paciente. Si quieres un paciente que tiene mal estado funcional, que no te va a tolerar un triplete, pues Erbitax efectivamente es un esquema bastante bueno. También nosotros lo ocupamos bastante en el 20 de noviembre. Creo que ya entre Extreme y Tipex, de nuevo, la cuestión de logística es la opción y pues, la preferencia del perfil de toxicidad que uno quiera, ¿no? Creo que las nuevas generaciones preferimos más los taxanos, entonces tendemos a ir más por ello. Igual, nos está gustando bastante. Claro. Y ahora, empezando con usted, doctor Eduardo Cárdenas, en el monitoreo y manejo de de la toxicidad asociado a cetuximab, ¿qué nos mencionaría? ¿Cuál es lo que hay que tener más en consideración? ¿Qué tan frecuente? ¿Y cómo ha sido su experiencia en este tipo de toxicidades? Realmente es un fármaco, creo que nos hemos vuelto bastante buenos manejando la toxicidad, ¿no? Creo que lo que más nos angustia va a ser la toxicidad dermatológica, es lo que más preocupa al paciente, lo que más le afecta. Este rash que aparece es casi como regresar a la pubertad, le sale mucho acné, pero afortunadamente tenemos un buen apoyo por parte del servicio de dermatología, eh, siempre ocupando cremas que ayuden a exfoliar un poquito más la piel y todo, con eso se maneja bastante bien y tener en consideración que estos pacientes generalmente probablemente van a tener una mejor respuesta entre más toxicidad dermatológica lleguen a tener. Eh, Realmente la toxicidad fue más allá de la dermatológica, la astenia, la dinamia, se ve menos, ¿no? Creo que ahí lo podemos manejar más.
y comparado con lo que te va a dar la quimioterapia, la toxicidad por cetuximab es mucho menos, ¿no? La toxicidad por la quimio va a ser lo que sea más importante. Cuando ves que la toxicidad ya es importante, generalmente uno lo que hace es ya sea disminuir dosis, suspender y continuar con el mantenimiento con cetuximab para que el paciente lo siga tolerando, ¿no? Ok. De los casos que presentaron, casos muy interesantes, a mí me gustaría solo puntualizar el primer caso de tu caso, Bricio, el primero que tuvo una respuesta, pero increíble, diría yo, a, a nivel pulmonar. Esto, lo interesante, bueno, es que es posterior al uso de nivolumab, que tuvo progresión y entonces decides dar cetuximab, primero combinado con quimioterapia y luego de mantenimiento, si no mal recuerdo. El punto es que en este paciente que tuvo tan buena respuesta, ¿eso lo has visto frecuentemente cuando asocias la secuencia inmunoterapia y luego cetuximab? ¿Es común o este caso piensas tú que podría ser secundario al estado inmunogénico que presentas por la inmunoterapia, como mencionabas? O qué tan frecuente has visto este tipo de respuestas tan impresionantes? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta, Pavel, porque en la información que les mostré ahí en la serie de los pacientes españoles, veíamos que se desempeñaba muy bien inmunoterapia. Esta publicación de hace un par de meses del grupo español, se desempeñaba muy bien inmunoterapia como un tratamiento ulterior. Te daba supervivencias libres de progresión de 9 meses. Después de cetuximab, este esquema de Erbitax y supervivencias globales de hasta 30 meses. Entonces yo creo yo que no habría mucho, por ejemplo, dilema en si das después inmunoterapia si utilizas un esquema de este tipo. También creo que es interesante esta pues, hipótesis desde un inicio que cetuximab sabemos que tiene un componente también inmunológico mediado porque es un anticuerpo quimérico murino, entonces también tiene cierto efecto. Eso no, repito, eso no es, al principio fue muy hipotético, pero pues, se ha demostrado. Tenemos ahí estudios también en cáncer de colon que han demostrado que ese podría ser también uno de sus papeles, no nada más el anti-EGFR. Y la información que tenemos de el papel, por ejemplo, de nivolumab en pacientes con el uso previo o no, en el estudio CheckMate 141 de cetuximab, en esta publicación que salió en Clinical Cancer Research, que también les ponía por ahí en la revisión, decía que el beneficio tal vez en supervivencia global era más drástico, la diferencia de nivolumab versus quimio en pacientes que no tenían exposición previa a cetuximab. Sin embargo, creo yo que a mí ahorita no me hace una diferencia así como dramática en cuanto a la elección de mi tratamiento. Es decir, yo ni diría, ¿sabes qué? Como este paciente ya se expuso a cetuximab mediante el esquema que tú quieras, como los que comentábamos, tal vez ya no va a tener mucho beneficio de la inmunoterapia, ¿no? Yo guardaría un poquito esta información con algo de reticencia, no me afectaría, a ver qué opina ahorita Cárdenas, no me afectaría a mí el empleo de una terapia u otra. Claro que la secuencia siempre va a ser un dilema. En este caso, por ejemplo, tengo un paciente que traté, como dices tú, con primera línea paclitaxel, cetuximab. Yo definitivamente creería que a la progresión la inmunoterapia sería lo que sigue, a pesar de, repito, la información que puede haber ahí, en donde tal vez la inmunoterapia no se va a desempeñar uno quisiera después de un anti-EGFR, pero no sé tú qué opinas, Cárdenas. Creo que estoy en la misma línea. También me preocupaba un poco con los resultados del CheckMate 141 que mencionaste, este análisis de subgrupo, porque no, es un análisis de subgrupo, entonces siempre hay que tenerlos como reserva, que pareciera ser que les va mejor si das inmunoterapia antes de dar un anti-EGFR, ¿no? Entonces, guardar el anti-EGFR para una segunda línea pareciera ser mejor, pero en la práctica diaria yo creo que debes de dar lo mejor que pienses que va a darle mayor beneficio a tu paciente desde un principio, no estar guardando líneas pensando a futuro. Y ahí arrancas con lo que va a ser mejor para ese paciente, ¿no? Dependerá mucho de las características, ¿no? Recordándoles el diagrama de Vermorken,
de las características del paciente, de la enfermedad, de cómo está avanzando el volumen tumoral, qué tanta respuesta quieras. Con eso vas a elegir la primera línea y una vez que eliges tu primera línea, ya solita encajaría la segunda, porque si diste quimioterapia más Cetuxia en primera línea, tu opción va a ser inmunoterapia. En la segunda, si diste inmunoterapia con sin quimio, en la segunda va a venir el anti-EGFR. Entonces, es la De secuencia acuerdo. que tenemos hoy en día. Obviamente, pensando en los resultados del Keynote 048, donde la inmunoterapia parece que va a un mayor beneficio comparado con Extreme, tendemos o vamos a tender a dar inmunoterapia de primera línea casi siempre, ¿no? Con Pembro. Pero esto no quiere decir que uno, no todos los pacientes van a ser PER1, sí la mayoría, pero no todos. Entonces todavía va a haber un grupo que va a ser necesario darle cetuximab, que son los PER1 negativos. Y como yo presenté en algunos de los casos en uno de los casos que yo di, si estás pensando que le vas a dar radioterapia en algún momento a ese paciente, creo que ahorita hay más evidencia de que le va a convenir más darle biorradio a un paciente en el caso que pudieras rescatarlo todavía con radioterapia. Si vas a dar inmuno, luego dar con la inmunoradioterapia no parece ser, hasta ahorita no hay evidencia de que vaya a funcionar, todos los estudios han sido negativos. Entonces, ahí todavía hay pacientes que son PDL1 positivos que todavía podrían beneficiarse de una primera línea con cetuximab, dependiendo de esto, ¿no? Ok, pues muy interesante. Y nos mencionabas lo que, bueno, desafortunadamente, y creo que cambiará en lo subsecuente, pero en este momento la determinación de P16, el estatus de BPH no lo estamos realizando. Sin embargo, sí lo mencionaste en los casos que presentaste. Y aquí la pregunta es, digo, en un paciente que va a ser sometido a un tratamiento concomitante eh, con radioterapia, y en el ámbito de la famosa desescalación de los pacientes con BPH positivo, ¿tú considerarías, digo, en este primer paciente que tú presentaste, tenía falla renal y por la hipertensión arterial? Pero tú consideras que además el estatus de BPH te haría decidir entre darle quimio, radio o biorradio. ¿Qué consideras? Y digo, a menos que me gustaría ver si hay un dato nuevo, si ya en tumores recurrentes o metastásicos, si el contar con la determinación de BPH te haría cambiar la o decidir como un biomarcador un tratamiento distinto. Bueno, aquí recordar que la desescalación en BPH positivos hasta ahorita no se ha podido lograr. Es lo que se pensaba porque tienen mejor pronóstico y si les va mejor, quizás no requieren un tratamiento tan más agresivo, ¿no? Yo estoy pensando en enfermedad localmente, locorregional, ¿no? Donde todavía son candidatos a tratamiento local con radioterapia, quimio, radioterapia, ¿no? Y el estándar pues sigue siendo cisplatino trisemanal ahí combinado con la radioterapia. Eh, si tú desescalas y les das cetuximab más radioterapia, se ve que les va peor a los pacientes. Entonces, comparado con cisplatino, trisimab, que sigue siendo el estándar, ¿no? Nosotros ahorita en el 20 estuvimos haciendo un análisis retrospectivo de estas, de qué les va mejor si con carboplatino quizás, o un doblete con carboplatino, o con biorradio, y pareciera ser que es mejor biorradio. Entonces, si no les puedes dar cisplatino, una muy buena opción sería darles cetuximab, independientemente del BPH. Y ya en la enfermedad recurrente metastásica, con menor razón, hasta ahorita no hay evidencia que el BPH te vaya a predecir si les va a responder mejor a inmuno o anti-EGFR. Entonces, yo francamente no lo ocupo para la toma de decisiones. Sí es importante la determinación por cuestiones epidemiológicas y para tener un pronóstico de cómo le puede ir a ese paciente. Pero al menos nosotros no me varía, ¿no? Me baso mucho más en el PL1 y la realidad es que el PL1 tampoco es perfecto, entonces nos sigue faltando un biomarcador para tener las decisiones. Creo que todos tenemos casos que te respondieron muy bien con cetuximab, casos que te respondieron muy bien con inmuno, casos que creíste que te iban a responder muy bien con cetuximab y no lo hicieron, casos que te iban a responder muy bien con inmuno y no lo hicieron. Entonces realmente hasta ahorita nos sigue faltando algo que nos ayude a decir quién sí, quién no, con qué les va mejor, ¿no? No sé, Bricio, cómo le vaya ahí en León. Sí, de hecho nosotros tenemos una experiencia muy similar. Creo que tenemos todavía una necesidad imperiosa de biomarcadores que nos ayuden a predecir precisamente cuál es ese tipo de paciente, porque tienes pacientes que les va
extraordinariamente bien con biorradio, pero tienes pacientes que con cisplatino, como uno que comentaba yo, con dosis trisemanales de 100 miligramos, la verdad es que no les va tan bien. Entonces, creo que eso es lo que nos falta un poco. Se ha hecho, como dices tú, como dice Pavel, un esfuerzo por utilizar biomarcadores, PDL1s, BPHs, pero todavía no tenemos algo que nos ayude a desescalar de una manera como confiable. No sé ustedes qué opinión tienen allá en México de utilizar cisplatino a dosis semanales, que es algo que también se ha propuesto a veces en lugar de las dosis de 100 miligramos. ¿Ustedes lo hacen o de plano no? O sea, algo parecido a cervicoterino, ¿no? Donde son dosis semanales y la verdad es que la tolerancia es mejor. Yo realmente me gusta mucho la dosis semanal, creo que te permite manejar mucho mejor la toxicidad, lo estás evaluando al paciente un poquito más estrecho, si ves que no está tolerando, lo dejas descansar, lo recuperas muy bien. Entonces, si es un paciente en muy buenas condiciones, robusto, fuerte, que me va a tolerar, le doy cisplatino trisemanal. Ante cualquier duda de que me lo vaya a poder tolerar, porque lo peor que puede pasarte es que por toxicidad tengas que suspender la radioterapia, Sí, claro. entonces me voy al cisplatino Mejor. semanal. Entonces, mi go-to ahorita es trisemanal, semanal, muy cercanos, o sea, no me causa ningún conflicto switchearlo a semanal, el trisemanal, sin problema. Y ya, ahora sí, antes me gustaba un poco más la combinación de carboplatino con la radio, pero en base a los resultados que hemos estado viendo, empieza a gustarme mucho más el cetuximab. Pues Interesante. yo creo que a menos que tenga algún comentario final, Bricio, Lalo, algún comentario final. Si no, pues creo que podemos dar por concluido esta mesa, muy interesante, muy, pues esperemos que sirva de provecho para todos nuestros miembros de SOISTE, su amplia experiencia en estos tumores. Y bueno, nuevamente agradecer su participación y agradecer a los miembros de SOISTE por estar pendientes de esta plática. Y bueno, muchas gracias y hasta pronto. Saludos a todos, gracias. Bye. Hasta luego.